Amados hermanos, Dios mediante, comenzaremos una lectura de estudio de la epístola de Santiago, quien fuera para los apóstoles Jacobo, el hermano del Señor. Esperamos en el Señor se nos conceda la gracia, sabiduría, inteligencia y anchura de corazón para poder tratar todos los temas que se nos van proporcionando mediante esta lectura sencilla que realizaremos. Se recomienda a los hermanos, antes de escuchar estos audios, el leer reiteradas veces por sí mismos la epístola de Jacobo, pues esto permitirá una mayor comprensión, un mayor provecho en lo personal en cada una de las lecturas que realicemos. Yo hice lo mismo y sigo haciéndolo, porque al igual que ustedes, mis hermanos, quiero ser tocado por la palabra del Señor, que su Espíritu me enseñe, me corrija, me edifique, me recuerde las cosas, me confirme en la fe, etc. Pues todas estas cosas el Espíritu puede hacer en nosotros mediante la santa palabra de Dios, que como nos dice el Salmo 119, versículo 115, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Bueno, para partir vamos a realizar una introducción a la epístola, en la que proporcionaremos algunos antecedentes históricos y también de autoría respecto a este documento neotestamentario. Todas estas cosas introductorias nos ayudan para comprender mejor el mensaje del autor, pues de alguna manera nos permite entender la carga que tuvo al momento de ser conducido por el Espíritu Santo. Así que partiremos con una breve lectura, muy breve. Abramos la Biblia en el capítulo 1, versículo 1, en la parte A de la epístola llamada en la Reina Valera 1960 de Santiago. En la Biblia textual tercera edición tiene por título, a mi parecer correcto, Jacobo. Entonces, leamos Jacobo 1.1a, que también en otras versiones es Santiago 1.1a. Dice así: Jacobo. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Santiago. Lo leí en dos versiones y tan solo el nombre para considerar que el Santiago de la Reina Valera 1960 se refiere al Jacobo que se registra en los Evangelios, en los Hechos o en Gálatas, por ejemplo. O también el que menciona Judas en su carta. Además, he querido leer solo la parte A de este versículo debido a que en esta introducción tocaremos lo relacionado a la historia de este documento y al autor, nada más. Así que, lo primero que debemos considerar es que esta epístola, según estudiosos de la talla del hermano Evis Carballosa, Craig Blumberg, Ernesto Trencher, entre otros, fue escrita entre los años 44 y 50 después de Cristo. Es una de las cartas más antiguas registradas en el Nuevo Testamento, anterior incluso a las epístolas de Pablo, como registra el hermano Delcio Meireles de Brasil en la introducción de su libro titulado Santiago, Prueba, Madurez y Reino. Dice así: la epístola de Santiago y el libro de Job son considerados los documentos escritos más antiguos de cada uno de los testamentos de la Biblia. Es decir, que el libro de Job es el más antiguo de la Tanaj judía y la epístola de Jacobo es la más antigua del Nuevo Testamento. Con Tanaj judía me refiero, mis hermanos, al Antiguo Testamento de nuestras Biblias. Ellos lo llaman así. Esta epístola tiene una historia muy particular con el canon bíblico. Para los hermanos que no saben lo que es el canon bíblico, voy a hacer una digresión para poder contar brevemente qué es esto. Canon es la transliteración de la palabra griega canón, que, por ejemplo, aparece en 2 de Corintios 10:13, traducida en la Reina Valera del 60 como regla. El diccionario Strong, Tuji Bain NT, nos señalan que el significado de esta palabra denota originalmente una vara recta,
utilizada como regla o instrumento de medida. En resumen, mis hermanos, es una palabra que se traduce en diferentes casos y contextos como regla, norma, principio, área y límite. Lo podemos ver en Gálatas 6:16, Filipenses 3:16, Segunda de Corintios 10:13 y 10, capítulo 15 al 16 también de la misma epístola. El canon bíblico surgió debido a las herejías sobre los textos y la fe fundamental dichas por Marción, y es una respuesta a la que fue encaminada la Iglesia para proteger el depósito, el contenido de la fe que Dios otorgó a los hombres respecto a sí mismo y al Evangelio. Pues ustedes sabrán que Dios otorgó una revelación especial acerca de sí mismo, la cual se encuentra registrada en las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Estos textos los dio y se redactaron usando el Espíritu Santo a sus santos profetas y apóstoles, como nos enseña las Escrituras. Con relación al canon de la Biblia, permítanme citar al hermano Francisco Lacueva, que en su diccionario teológico ilustrado señala lo siguiente: el canon se refiere a la lista oficial de los libros que la componen, es decir, la Biblia. Atanasio de Alejandría, campeón de la ortodoxia en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, alude a las Escrituras como un conjunto de libros canónicos, Biblia canonidómena, es decir, una agrupación de libros integrantes de un catálogo. El vocablo fue así adquiriendo un significado específico en el uso de la Iglesia, al que se le añadió el sentido de colección de libros de carácter normativo para los fieles. El Sínodo de Cartago del año 397 considera las escrituras canónicas como la instancia última para la regulación de toda cuestión en materia de fe. Para los judíos, la conexión de un cuerpo autorizado de escrituras sagradas desempeñó un papel muy importante, hasta el punto de estar dispuestos a dar la vida por él. El canon judío del Antiguo Testamento consistía en 3 divisiones que reflejaban 3 distintas etapas de canonización. La parte A, la ley, o también conocida como Torá, que es el Pentateuco. La parte B, los profetas, también conocida como Neviim. Y la parte C, los escritos, o también conocida como Ketuvim, que coincide con los libros de las Biblias protestantes, aunque en diferente ordenación de los textos. El canon del Nuevo Testamento sufrió un largo proceso de elaboración, hasta que en el año 367 fueron delimitadas por primera vez los 27 libros que lo componen. La Iglesia Católica definió su canon de la Biblia en el Concilio de Trento del año 1546, aceptando tanto los libros protocanónicos, es decir, que fueron aceptados por todos desde el principio, pero también añadieron los deuterocanónicos o apócrifos, decisión fuertemente combatida por Calvino. Los criterios de canonicidad del Nuevo Testamento fueron 4: inspiración divina, apostolicidad, unidad de doctrina y autenticidad. La Iglesia primitiva trabajó denodadamente para reconocer y para defender el canon de toda clase de intrusiones espurias y así transmitir a las futuras generaciones una norma verdaderamente profética y apostólica, una regla de verdad divina que reglara la doctrina y la práctica de la Iglesia. Ahí cierro la cita, mis hermanos. Para los hermanos que tienen el diccionario se encuentra en la página 137. Hermanos, era necesario una regla que estableciera límites a la fe de la Iglesia, límites que ayudarían a no extraviarse de la fe del Señor Jesús y de los apóstoles, porque desde los albores de la Iglesia ya comenzaban a verse movimientos herejes, apóstatas o anticristianos, que fueron refutados en cartas como las de Juan y Pablo. Estos movimientos
preocuparon muchas veces a los apóstoles, temiendo estos que los sentidos de los santos fueran extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, como escribe Pablo en 2 de Corintios 11:3. Todas las herejías se iban divulgando por todos lados, algunas en boca de personas que eran respetadas e instruidas en letras, personas religiosas, filósofos, místicos, etc. Diferentes personas enseñando cosas que no pertenecían al cristianismo. Ahora, que todas estas cosas circularan oralmente no era lo peor, sino que el problema fue que comenzaron a circular escritas, y no solo esto, sino que algunas de ellas les fueron atribuidas a los apóstoles, como el pseudo evangelio de Tomás. Incluso Pablo, exhortando a los hermanos de Tesalónica, nos muestra que no era ingenuo en esto, y les señala a los santos la posibilidad de que les llegara carta como si fuera de ellos. Escribe así Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 y 2, versión Reina Valera. La frase ni por carta como si fuera nuestra nos muestra que Pablo tenía muy presente y estaba muy atento a esto. Así es que, si se dan cuenta, era necesario un canon bíblico. Y en esto, mis hermanos, vemos al Señor conduciendo a la iglesia a encontrarse con el canon. Entonces, pensemos un poco. ¿Qué ayudaría a no extraviarse de la fe canónica? ¿Qué puede ayudarnos a no extraviarnos de la fe cristiana correcta? ¿Qué puede ponernos límites y a la misma vez enseñarnos lo relacionado a una sana fe? Hermanos, la fe cristiana no es una fe emocional y ciega, ni de opiniones humanas, sino que es una fe inteligente, que está basada en hechos históricos específicos, relacionada a personas específicas, que nos entregaron enseñanzas específicas. ¿Dónde tenemos estas enseñanzas? ¿Cuáles son estas doctrinas apostólicas? ¿Cuáles son las cartas de apóstoles inspirados por Dios y cuáles no? Estas preguntas son claves y nos permiten adentrarnos a la razón por la cual nació el canon bíblico. Entender y saber cuál es la fe que ha sido dada una vez a los santos, como nos dice Judas capítulo 1, versículo 3. Así fue que se comenzaron a revisar los escritos que circulaban, considerando diferentes puntos para reconocer qué era canónico y qué no. Porque aparte de los libros canónicos estaban, y existen aún, los apócrifos, muchos de ellos relacionados al gnosticismo y otras enseñanzas que no fueron dadas por el Señor ni por sus apóstoles. La Iglesia se encontró con el canon, y en esto tenemos la labor del Espíritu Santo de Dios, que encaminó a los santos al canon. Los encaminó en el reconocimiento de aquellos textos que contaban con su intervención omnisciente y omnipotente, que condujo a hombres falibles a darnos textos infalibles e inerrantes en su totalidad. Reconocemos, mis hermanos, por lo tanto, la intervención de Dios, el Espíritu Santo, en la redacción de los textos, pero también en la conducción de la Iglesia a reconocer su canon. Las Escrituras fueron exhaladas por Dios, como nos enseña 2 de Timoteo 3:16. Pero del mismo modo, Dios encaminó a los santos a reconocer cuáles eran estas sus Escrituras. No obstante, como siempre, no faltaba la serpiente introduciéndose, queriendo torcer la verdad, como Génesis 3, y entendemos con esto el por qué el catolicismo tiene su propio canon,
donde incluye libros apócrifos en el Antiguo Testamento. La Iglesia Católica definió su canon de la Biblia en el Concilio de Trento, que se realizó entre el 1545 y 1563, en respuesta a la Reforma Protestante, argumentando que la tradición católica tenía una autoridad paralela a la de las Escrituras. Sin embargo, es evidente que la razón por la cual incluyeron los deuterocanónicos fue para sostener sus doctrinas no apostólicas, como el orar por los muertos y el purgatorio. Eso se puede encontrar en el apócrifo de Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 39 al 46, o el dar limosnas para el perdón de pecados, que también se encuentra en dos apócrifos, que es en Tobías 12:9 y Eclesiástico. Ojo, no confundir con Eclesiastés, sino Eclesiástico, capítulo 3, versículo 30, que son considerados libros deuterocanónicos o apócrifos. Cosas como esta, mis hermanos, aparecen allí que los ayudan a sostener sus herejías. Por eso ellos las guardan. Pero no nos vamos a meter allí. No es nuestro asunto ahora. Sino que hicimos esta digresión para explicar a los hermanos que no tuvieran el conocimiento respecto a lo que es el canon bíblico, que corresponde al conjunto de libros inspirados por Dios plenariamente y en su totalidad, para que la fe profética y apostólica en la que perseveraban los primeros cristianos fuese también la nuestra, y no fuéramos engañados ni llevados por cualquier clase de doctrina. De esto tenemos muchos pasajes bíblicos: Judas 1:3, Segunda de Juan 1:4, también en la misma epístola el versículo 9 al 10, también Tito 2:1, Primera de Timoteo 1:3, también el 4:1, también Segunda de Timoteo 4:3, Segunda de Tesalonicenses 2:15, Efesios 4:3 al 15 y Romanos 16, versículo 17. Ahora bien, entendiendo en parte qué es el canon, debo contarles que uno de los sucesos históricos de esta epístola de Jacobo o Santiago es que tardó en ser reconocida como canónica. Eusebio de Cesarea, en su libro Historia Eclesiástica, ubica la epístola dentro de los libros catalogados como antilegómena o discutidos. La palabra antilegómena significa literalmente hablar en contra u objetar. Todos los libros catalogados como tal eran sobre los cuales surgieron preguntas y debían ser escudriñados. Esto no quiere decir que fuera apócrifo, sino que había preguntas que surgieron debido a que, por ejemplo, no se podía ver claramente la armonía de este documento con el resto de los textos neotestamentarios, específicamente con la doctrina de Pablo, pues aparentemente, algunos pensaban, existía una contradicción respecto a la justificación por la fe entre ambos autores. Otra cosa que lo catalogaba como antilegómena era que Jacobo no se identifica como apóstol, por lo que parecía no tener autoridad para ser considerada su carta. Pero como dijimos respecto al canon, el omnipotente y omnisciente Dios es el que ayudó en el reconocimiento de cada uno de los libros, iluminando a los santos para ir reconociendo lo que era de Dios y lo que no era de Él. Otro suceso controversial es que en el tiempo de la Reforma, cuando Lutero estaba empapado de la justificación por la fe en Romanos, este pensó que la epístola de Jacobo no presentaba el carácter del Evangelio en comparación con epístolas como las de Pablo y Juan. Lutero llegó a llamarla epístola de paja. El hermano Gino Gianfrancesco, en su libro Isagogía Jacobea, nos dice al respecto, cito textual: lastimosamente, Martín Lutero participó del irrespeto a la epístola de Santiago, del que algunos antiguos, a quienes aluden Orígenes y Eusebio, participaron, así como luego de ellos Anfiloquio y Junilio. Respecto a la carta de Jacobo, escribió Lutero en su introducción a tal epístola: en suma, el Evangelio de Juan y su primera epístola, las epístolas de Pablo, sobre todo aquellas a los romanos, a los gálatas, a los efesios, y la primera epístola de Pedro,
Esos son los libros que muestran a Cristo y nos enseñan todo cuanto es necesario y bienaventurado conocer, aunque no veamos ni oigamos cualquier otro libro o doctrina. Por tanto, la epístola de Santiago es una epístola de paja en comparación con aquellas, por cuanto no exhibe el carácter del Evangelio. Por consiguiente, yo no la tendré en mi Biblia entre sus principales libros, mas ni así pretendo prohibir a quien quiera que sea de colocarla allí y de exaltarla como mejor le convenga, pues contiene muchas cosas buenas. Cerramos la cita. Hay muchos acontecimientos como estos, de ataques a la epístola y menosprecio, pero su contenido, mis hermanos, es importantísimo para la sana fe de los santos y la serpiente sabe esto. Permítanme decirle que esta carta es muy necesaria para mantener el equilibrio correcto en la comprensión de la fe y la gracia de Dios. Y no debe ser para nosotros un problema ni causarnos miedo el que personas como Lutero no apreciaran la epístola, pues también hubo otros de la talla de Lutero, como Melanchthon, entre los reformadores que valoraron y reconocieron este texto como inspirado por el Espíritu Santo, lo cual no nos cabe la menor duda, pues vemos la mano del Señor obrando en la canonicidad y preservación de este documento a través de la historia. Pues, por ejemplo, aunque Lutero no simpatizaba en citarla como contenido de su traducción de la Biblia al alemán, con el pasar del tiempo fue reconocida como parte oficial del contenido de la traducción de la Biblia de Lutero. Porque Dios es soberano, mis hermanos, y son sus textos, no los de Lutero ni de ningún hombre, sino de Dios. La epístola, en varias de las traducciones protestantes al español, lleva el nombre de Santiago debido a una deformación del nombre Jacobo o en griego Iacobos. En ninguna parte del Nuevo Testamento, en sus manuscritos en griego, aparece el nombre Santiago. Es más, si usted tiene el interlineal del Nuevo Testamento del hermano Francisco La Cueva, podrá notar que no dice Santiago, sino Iacobos. En la misma versión Reina Valera de 1960, entre otras, en Marcos capítulo 10, versículo 35, se dice entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Allí, como leímos bien, el nombre es Jacobo y no Santiago. Sin embargo, en el subtítulo no inspirado del pasaje, el que pone la sociedad bíblica para ordenar las perícopas, allí mismo, en ese mismo pasaje de Marcos 10:35, en el subtítulo ponen petición de Santiago y de Juan. ¿Se dan cuenta? Considerando esto, preguntamos, ¿por qué Santiago? ¿Cómo apareció el nombre Santiago en nuestras traducciones? Bueno, en las notas de la Biblia textual, en la tercera edición, se nos dice que la razón es debido a la tradición católico-romana que le agregó a los nombres como Iacobos la apócope san, de sanctum en latín, santo en español. Es decir, sanctum Iacobos, que con el tiempo y los trasvases entre una lengua y otra, al leerlo y recorrer el mundo, comenzó a sonar como San Jacob, que por resultado final terminó siendo Santiago. Así que, como bien lo hace la Biblia textual, deberíamos referirnos a esta epístola como la epístola de Jacobo, aunque para nada es una doctrina fundamental, mis hermanos, solo es información introductoria a tener presente. Ahora bien, el autor de la epístola, de acuerdo al parecer de muchos hermanos respetados, es que fue Jacobo el hermano del Señor. La Biblia también menciona a otras personas con nombre Jacobo, mencionados también como Santiago. Tenemos por lo menos 4 en el Nuevo Testamento. El número 1, el hijo de Zebedeo y hermano de Juan, que se registra en Marcos 10:35. El número 2, el hijo de Alfeo, también apóstol, Mateo 10:3. El número 3, el padre de Judas, no Iscariote, que se registra en Lucas 6:16. Y el número 4, el hermano del Señor, registrado o mencionado así en Gálatas 1:19. Permítanme citar al hermano Evis Carballosa, quien a mi parecer nos da un antecedente claro del por qué el escritor es el medio hermano del Señor. Cito textual: de los 4 mencionados,
se hace necesario eliminar de inmediato a dos de ellos, como posibles autores de la epístola. Santiago, el padre de Judas, no figura como alguien importante en la iglesia primitiva. De hecho, era prácticamente desconocido. Por otra parte, el hijo de Alfeo no se distinguió entre los apóstoles, habiendo permanecido más bien en el anonimato. Además, no existe evidencia o indicio alguno que la epístola haya sido atribuida por alguien a Santiago, el hijo de Alfeo. De modo que restan dos posibilidades. La primera de ellas es que la epístola hubiese sido escrita por el apóstol Santiago, el hijo de Zebedeo. La segunda posibilidad es que su autor fuese Santiago, el hermano del Señor. En cuanto al hijo de Zebedeo, se sabe que fue ejecutado por orden de Herodes Agripa I. Eso se registra en Hechos 12:2, hacia el año 44 después de Cristo. La muerte prematura de este Santiago hace improbable que fuese el autor de la epístola. De lo dicho hasta aquí, se desprende que el candidato con mayor apoyo, tanto de las evidencias externas como de las internas, a ser el autor de la epístola de Santiago, es el hermano del Señor. Cierro la cita. Para los hermanos que quieran saber qué libro es este, se llama o se titula Santiago, una fe en acción, del hermano Carballosa. Esto, mis hermanos, lo apoya la historia, con Eusebio de Cesarea. También lo dijo Orígenes de Alejandría, y una exposición notable hace nuestro hermano Gino Gianfrancesco en Isagogía Jacobea, página 81 en adelante. También lo apoya evidencia interna del texto, como por ejemplo la notable semejanza que se ve entre el contenido de la epístola y lo que pronunció Jacobo en el Concilio de Jerusalén, que está registrado en Hechos capítulo 15, versículo 13 al 21. Cabe señalar que este Jacobo no creía en quién era el Señor. Eso lo vemos en Juan 7, versículos 5 y 10, aún siendo su medio hermano. Pero después de que el Señor resucitó, de acuerdo a lo registrado por Pablo en 1 Corintios 15:7, se le apareció y seguramente creyó entonces en él, pues en Hechos, en el capítulo 1, versículo 14, al mencionar los que estaban con los apóstoles esperando el Espíritu Santo, se menciona la madre de Jesús y sus hermanos. Dice el pasaje así: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es probable que Jacobo ya estuviera entre estos. Jacobo, el hermano del Señor, era muy conocido y respetado en la iglesia de Jerusalén. Era considerado como columna y reconocido también por los demás apóstoles. Eso lo vemos en Gálatas 1:19, Gálatas 2:9, Judas 1:1, Hechos 12:17, Hechos 15:3, Hechos 21:18. Con una personalidad fuerte y sin temor a decir la verdad, se puso en medio de los apóstoles y ancianos de Jerusalén para concluir, en acuerdo con el Espíritu Santo, el proceder que se tendría con los gentiles que se convertían. Eso lo vemos en Hechos 15. Vemos el respeto que incluso Pedro le tenía. Seguramente el hecho de haber sido hermano del Señor colaboró además con este respeto. De acuerdo a un pasaje que se encuentra en los manuscritos existentes de las antigüedades de los judíos de Josefo, dice que Anán, siendo sumo sacerdote, llamó a juicio al hermano de Jesús que se llamó Cristo. Su nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores de la ley y los condenó a ser apedreados. Eso aparece en el libro 20, capítulo 9, en el párrafo 1 de aquel texto citado. Hay una narración hecha por Egésipo, esto lo recuerda el hermano Gianfrancesco, quien indica que fue arrojado desde el pináculo del templo y al caer no murió. Entonces le apedrearon y tampoco murió, sino que arrodillándose oró a Dios para que no les tomase en cuenta sus pecados. Finalmente se dice que un hombre le dio con un mazo en la cabeza. Eusebio, citando a Josefo y a su vez a Egésipo, escribió que las personas más sensatas, incluso de entre los judíos, eran de la opinión de que la muerte de Jacobo, también llamado el Justo, fue la causa del asedio a Jerusalén que le sucedió inmediatamente después de que éste muriera. El juicio por crucificar y rechazar al autor de la vida era inminente, eso lo sabemos,
pero al parecer la intercesión de Jacobo el justo postergaba que los juicios del Señor vinieran, hasta que fue asesinado. Se consideraba a Jacobo un varón extremadamente justo. Ese Gésipo que además nos relata en el libro quinto de sus memorias que Jacobo oraba de rodillas por el perdón de pecados de su pueblo, y era tal la frecuencia de su oración que sus rodillas se escayecían, llegando a ser parecidas a las rodillas de un camello. Es por esto que le conocemos hoy como el rodillas de camello. ¿Se dan cuenta? Ahora, considerando que puede haber algún hermano o hermana que esté escuchando esto y que provenga del catolicismo y que piense que al decir hermano del Señor nos referimos a pariente, como un primo, vamos a considerar dos pasajes. Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56, y Lucas capítulo 1, versículo 36. Voy a partir leyendo Mateo 13, 55 al 56, la versión Reina Valera. Dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Luego Lucas capítulo 1, verso 36, también Reina Valera. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. En el primer pasaje se nos señala que el Señor tuvo hermanos y también hermanas. Se nos dice que tuvo 4 hermanos varones y más de una hermana, pues al decir en plural hermanas, confirmamos esto. Los argumentos católicos romanos para señalar la perpetua virginidad de María incluyen entre sus teorías especulativas que Jacobo y el resto eran hijos de un matrimonio anterior de José. O sea, al final, Jesús era el menor de todos esos. Pero esto es un error. Otra teoría que tiene carácter de ser más erudita es argumentar que la palabra hermano se refiere a pariente, a primo hermano, pero el griego y el contexto de los versículos que leímos de Mateo y Lucas para referirse a hermanos, hermanas y parienta nos señala cosas distintas y por ende también palabras distintas. Cabe señalar que en determinados contextos las palabras, hermanos y hermanas tienen significados metafóricos, como para hablar de hermanos en Cristo. En otros contextos el significado es literal y es para referirse a hermanos o hermanas biológicos, ¿cierto? Y también medios hermanos. Y en otros casos es usado como una referencia común a simples parientes o compatriotas. En Chile, por ejemplo, podemos entender esto muy bien. Nosotros los cristianos llamamos a los que han sido regenerados por el Espíritu Santo hermanos en la fe. Este es un sentido metafórico. También tenemos hermanos biológicos y o medios hermanos, y esto corresponde a lo literal, ¿cierto?, de la palabra hermanos. Y además sabemos que moda llamarse entre personas del mundo hermanos, hermanito, ¿cierto? Y no solo señalando a mejores amigos, sino a otros compatriotas con los que no se conoce entre sí. Yo he escuchado a personas llamar hermano a otros desconocidos que los están agrediendo. Si se dan cuenta, hermano es usado en 3 escenarios distintos, entre los que son creyentes, entre consanguíneos y entre coterráneos. Ahora bien, en Mateo no vemos al escritor dando un testimonio apostólico respecto a la familia biológica del Señor Jesús, por lo que no vemos un lenguaje metafórico, ni es algo espiritual, sino que Mateo está registrando lo que se decían unos a otros los vecinos que conocían a Jesús de Nazaret, cuando vieron la sabiduría y los milagros que él hacía. El testimonio que registra Mateo de ellos es denotativo, es decir, que era lo que ellos sabían y conocían de su vecino, literalmente. Es por esto que el versículo 55 parte mencionando al padre que ellos le conocían, José el carpintero. Luego llaman por su nombre a su madre, María, y de la misma manera llaman por nombre a cada uno de sus hermanos. O como dice la expresión griega, ho adelphos autos, que en su traducción al español es literalmente los hermanos de él, mostrando que se referían
a su familia en la carne de él específicamente y no de otro. Aquellos varones que relacionaban biológicamente con él son los mencionados allí. Después, el versículo 56 nos señala literalmente hacia las hermanas de él, es decir, Jo Adelfes Autos, indicando que eran mujeres que ellos conocían y que estaban relacionadas biológicamente con él, según pensaban ellos, de padre y madre. La referencia de los vecinos nos describe la familia biológica de Jesús de Nazaret según el parecer de ellos, literalmente. ¿Se dan cuenta? Por otro lado, tenemos a Lucas, que registra las palabras que el ángel le dijo a María al anunciarle la concepción virginal del Hijo de Dios, y para hablarle también de una familiar, no hermana, a la que se refiere como parienta, la versión Reina Valera del 60. Se utiliza la expresión allí, griega, jo sungenes su, que literalmente se traduce la parienta de ti, no hermana, sino una pariente cercana o incluso lejana. Ahora, otra cosa que creo demasiado importante es que Lucas sí hace diferencia entre Adelfé y Sungenes, y en Lucas 14, versículo 12, registró al detalle las diferencias entre amigos, hermanos, parientes y vecinos. Miremos lo que dice. Versión Reina Valera. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. ¿Se dan cuenta? Otra cosa que es importante considerar adicionalmente a lo antes señalado es el pasaje de Lucas 2:7, que dice, refiriéndose a María y Jesús, dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Nótese la palabra primogénito, no dice unigénito. Si fuera unigénito, significa que fue el único hijo que María dio a luz. Sin embargo, Lucas, un hombre culto, el médico amado, como lo menciona Pablo en Colosenses 4:14, registró su hijo primogénito, del griego prototokos, es decir, literalmente el primer engendrado, el primero de sus hijos. El Señor Jesús, como Dios Hijo, es el unigénito del Padre, como dice Juan 1:18. Unigénito proviene del griego monogenes, y la idea literal es que es el único engendrado, en este caso, de Dios. El Señor Jesús es, por lo tanto, en cuanto a Dios Hijo, el unigénito de Dios, pero en cuanto a su encarnación, el primogénito de María, el primero de sus hijos. Jacobo fue pues el segundo hijo, engendrado de José, marido de María. Por lo tanto, concluimos que el autor humano de esta epístola fue Jacobo, el llamado hermano del Señor, como lo dice Gálatas 4:14, quien fue conducido por el Espíritu Santo a redactar este documento. Creo que por ahora, mis hermanos, ya tenemos suficiente como primera introducción a esta epístola. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Gracias al Señor por su suministro. Amén.